La quinta plaza para Roberto Conti a 10 minutos y 4 segundos. Piotr Grumov es sexto ya a 11 minutos y 34 segundos. Ello quiere decir que entre el segundo y el tercer clasificado, entre Virenque y Pantani, hay tan solo 50 segundos. Y en teoría la cronoescalada de mañana le favorece a Pantani, mientras que Luc Leblanc está 27 segundos más retrasado con respecto al italiano del equipo Carrera, que es el mejor escalador. Ahí tenemos ya a Arturas Kasputis acercándose a los últimos kilómetros de la ascensión del segundo puerto de primera categoría de los 3 que tiene la jornada. Se subió ya el de Sesis con 4 hombres escapados, Declercq, Bona, Casani y Pulnikov, que posteriormente fueron alcanzados. Luego también el Col de Maguet de tercera categoría, donde ya Kasputis pasaba con 1 minuto y 45 segundos de adelanto sobre Breukin. Y aquí tenemos al corredor lituano del equipo Chazal, que marcha en la clasificación general a más de hora y media de Miguel Indurain, intentando pasar también en primera posición el Col de la Croix Free. La segunda plaza para Piotr Grumov en el curso de esta escalada de un total de 11 kilómetros de longitud, para llegar a los 1467 metros de altitud por esta vertiente oeste que se está subiendo el Col de la Croix Free, con una pendiente media del 7,5%, mientras que Linot continúa con su esfuerzo también por delante del grupo de favoritos. Efectivamente no ha salido Armand de las Cuevas, quedaban entonces 125 corredores, pero posteriormente han abandonado también Mario Mantoban, el corredor del Carrera, y Eric Van Lanker, el hombre del World Perfect. Así pues quedan 123 corredores en competición, y decir que ya no queda ningún equipo con los 9 corredores, puesto que ayer por una gripe tuvo que abandonar Marino Alonso. Banestor era el único equipo que quedaba en el Tour de Francia con 9 corredores. Pero también una explicación importante: ayer llegaron 68 corredores fuera de control. Eso hubiera dejado el Tour con menos de 60 corredores. Por algo más de un minuto, el grupo de los sprinters, el grupo que se formó en cola, llegó fuera de control. Eso ha obligado al Tour de Francia a hacer auténticos malabarismos. Ha pasado la nota explicando los reglamentos, diciendo que apelando al artículo 22 del reglamento del Tour, al 24 de la UCI y al E20 del Consejo Técnico de la Federación Francesa, el juez podía aumentar ese fuera de control en un porcentaje hasta el 10,64, que no deja de ser exactamente pues salvar a esos 68 corredores que se hubieran marchado para casa. Como les decíamos ayer, ya era una etapa muy peligrosa, una etapa corta con poco fuera de control que temían mucho los corredores, y el Tour de Francia ha tenido que apelar a lo que ha podido para salvar la carrera, puesto que lógicamente si llegan menos de 60 corredores a París hubiera sido absolutamente increíble. Es algo que hace el Tour de Francia porque el Tour de Francia puede y el Tour de Francia quiere, pero lo que sí está muy claro es que lo que ha hecho el Tour de Francia este año dentro de la Unión Ciclista Internacional va a provocar un precedente importante, muy importante. Esto va a crear precedente, ¿eh? De hecho, en la nota ya matizan que de todas maneras se entienda que esto es una decisión para un solo día y que no crea precedente, pero efectivamente vamos a ver las quejas que pueden tener otras organizaciones cuando en un momento dado necesiten tomar alguna medida de este estilo. Es que lo que sí está claro es que los jueces árbitros internacionales en todas las pruebas internacionales que se disputan suelen ser durísimos con el fuera de control, menos en el Tour de Francia. Bueno, siempre existe ese artículo del reglamento que dice que cualquier circunstancia excepcional le quedará a criterio del jurado internacional, y se han buscado... pero ayer no había mal tiempo, no había... Como no había ninguna circunstancia así, han echado mano de todas las argucias legales que tenían a su disposición, han encontrado ese artículo 20 del reglamento de la Federación Francesa de Ciclismo, que dice que cuando llega más del 20% de corredores fuera de control hay que aumentar en 1/3 ese porcentaje que se había establecido, y de este modo los 68 corredores han vuelto a entrar en carrera y han sido repescados. Una situación que no se producía en el Tour de Francia desde 1977, cuando en la etapa que concluyó en Alpe d'Huez se quedaron 30 corredores fuera de control que entonces no fueron repescados. Ahí tienen a Pascal Linot, que ha pasado ya a un Eric Breukin que está sufriendo mucho en estos kilómetros finales de subida al Col de la Croix Free, un col que no es habitual que se suba en el Tour de Francia. Estamos teniendo por lo tanto esta oportunidad en esta ronda gala de 1994. Recuerden, primera posición para Arturas Kasputis, luego marcha Piotr Grumov, la tercera plaza corresponde ahora a este hombre, a Pascal Linot, la cuarta a Eric Breukin, y al ritmo que se está marcando por detrás, subiendo a tren ya el resto de favoritos.
Lo que queda claro con estas reflexiones que hacíamos acerca del comportamiento del Tour es que en el ciclismo moderno no manda la UCI, sino que el organismo con mayor poder dentro del ciclismo actual es la dirección del Tour de Francia, la organización del Tour de Francia. Jean-Marie Leblanc es un hombre que en estos momentos ostenta, yo creo que por encima, incluso por encima de Heimberbruggen, el poder dentro del ciclismo internacional. Pero volvemos de nuevo a la carrera con un Pascal Lino que, como decíamos, está realizando un Tour sensacional, un corredor que el año pasado consiguió una victoria de etapa en Perpiñán, pero quedó muy lejos del rendimiento que está otorgando ese equipo, el equipo Festina, que comenta en estos días ya que en 15 días, según comentaba ayer el patrón del equipo, Miguel Rodríguez, en 15 días piensa tener decidido el tema de Bersin, sea positivo o negativo, sea con contrato o sin contrato, pero que no va a estar alargando durante demasiado tiempo el intento de fichar a Eugeni Bersin. El patrón del equipo está muy contento del rendimiento, lógicamente, del equipo en este Tour de Francia, pero sigue deseando un hombre que pueda conseguir una victoria en la clasificación general, y esto hoy por hoy de momento solo lo está bien, no lo puede asegurar, pero está cerca de asegurarlo Miguel Indurain en las próximas ediciones aún, y ese pequeño outsider que le ha salido con un Eugeni Bersin que de todas maneras debe seguir demostrando aún muchas cosas. A 4 kilómetros para la cima del Col de la Croix Free, Arturas Kasputis, el corredor lituano del Chazal, goza todavía de una ventaja de 1 minuto y 20 segundos con respecto a Piotr Grumov, que es segundo. A 2 minutos de Kasputis en marcha Pascal Lino, mientras que el grupo de Miguel Indurain lleva una desventaja de 3 minutos con respecto a este hombre que es cabeza de carrera, un Arturas Kasputis que este año ha conseguido la tercera plaza en la prueba francesa del Dauphiné Libre, cuarto en la Vuelta a Luxemburgo, participó en algunas carreras en España como la Vuelta a Aragón, donde fue décimo, también en la Semana Catalana, aunque con bastante menos éxito en cuanto a su clasificación, y ha obtenido un triunfo en la presente campaña en una etapa de la Ruta del Sur, una prueba que se disputa en Francia, en concreto la etapa que concluyó en Pau, que era una contrarreloj. Ahí tenemos a Piotr Grumov, segundo, detrás de Kasputis, según la última referencia, a 1 minuto y 20 segundos, intentando de nuevo el corredor letón del equipo Jewis, el antiguo discípulo de Maximino Pérez, alcanzar la victoria. Ayer se le escapó por 3 segundos tan solo con respecto a Nelson Rodríguez en Val Thorens. Nuevo intento, por lo tanto, de Piotr Grumov. A 2 minutos, recuerden, marcha Pascal Lino, el corredor del equipo Festina, que está trabajando para sus compañeros Richard Virenque y Luc Leblanc, que van a tener muy difícil, caso de llegar tal y como están ahora las cosas, obtener una plaza en el podio de París, sobre todo la segunda en el podio, porque Pantani está ahí muy cerquita, tan solo 50 segundos de Richard Virenque. Veíamos cómo Grumov sigue aproximándose a Kasputis, eso es lógico porque Grumov es mucho mejor escalador que Arturas Kasputis, que se defiende mucho mejor en las etapas contra el reloj. Seguro que ayer también Maximino Pérez se acordó de tantas situaciones vividas cuando tuvo a Piotr Grumov en sus filas. Siempre decía Maximino Pérez que Grumov era un gran corredor, pero que le faltaba mentalidad ganadora, que le faltaba esa punta de fuerza que da el estar seguro de ti mismo. Y ayer de nuevo Piotr Grumov, aunque es evidente que había trabajado mucho más en la subida, sobre el papel era un hombre mucho más rápido en la línea de meta que Cacaíto Rodríguez, un hombre que, como comentábamos ayer, había llegado muchas veces a situaciones de ese estilo, pero nunca había conseguido victoria alguna. La alegría ayer, lógicamente, en el equipo ZG, que había alcanzado una victoria que parecía ya realmente difícil. Un Cacaíto Rodríguez que trajo al ciclismo europeo Rafa Carrasco a las filas del Kelme. También ayer, al acabar la etapa, le agradecía a Rafa Carrasco su parte de culpa en esa victoria, y posteriormente se marchó a Italia, ya donde ha desarrollado posteriormente toda su carrera profesional. Volvemos a ver a Piotr Grumov. Recuerden la situación de carrera con Kasputis en cabeza, Grumov a 45 segundos según la última referencia, y posteriormente Pascal Lino. Los corredores están pasando ahora por una zona con rampas aproximadamente del 7,8%, han pasado la zona ya más dura de la Croix Free, los 2 kilómetros anteriores con el 8,8 y el 9%. De aquí hasta el final se mantienen en esas rampas del 7%, salvo el último kilómetro, que pasa a ser del 5%. 1,34 la ventaja de cabeza de carrera Kasputis respecto a Pascal Lino. Recuerden que a 45 segundos se encuentra el corredor letón Piotr Grumov. De aquí al final la etapa va a ser muy interesante, puesto que desde la cima
hay unos aproximadamente 14 kilómetros de bajada hasta Le Grand Bornard, y a partir de ahí de nuevo la última ascensión, la ascensión a la Colombier, el punto final a esa ascensión en el kilómetro 154, y de ahí hasta el final de la etapa 20 kilómetros de rapidísima bajada. Y ahí tenemos a Pascal Linot, un hombre que ha obtenido sus mejores clasificaciones en pruebas españolas. Falta muy poco ya para que se llegue a la cima del Col de la Croix. Cabeza de carrera Arturas Kasputis a 43 segundos, tan solo Piotr Ugrumov. Luego, a poco más de minuto y medio, Pascal Linot. A más de 2 minutos y medio, el pelotón con todos los favoritos. De Francia han cambiado un poco las cosas en estos minutos. Se ha pasado ya por el Col de la Croix. Ahí tienen a Piotr Ugrumov, que ha alcanzado a Arturas Kasputis hace apenas unos minutos, que han pasado por ese Col de la Croix con 50 segundos de ventaja sobre Pascal Linot. A 1 minuto y 54 segundos pasó Eric Breukin, y a 2 minutos y 37 segundos el pelotón todavía numeroso con todos los favoritos en su seno. Este es Pascal Linot, el corredor del equipo Festina, situado tercero en el orden de la etapa después de que se hayan unido Piotr Ugrumov y Arturas Kasputis. Están ya en pleno descenso del Col de la Croix, aproximadamente 43 kilómetros para que acabe esta 18ª etapa. Habrá 8 kilómetros de descenso para enlazar acto seguido, casi sin tiempo para respirar, con el Col de la Colombier, la última de las 4 dificultades montañosas del día, con sus 12 kilómetros de subida, un desnivel total de 678 metros para llegar hasta los 1613, con una pendiente media del 6%. Pascal Linot en este descenso, que ha recuperado 6 segundos, está ahora a 44 segundos. Este es el cuarto hombre en el orden de la etapa, Eric Breukin. Recuerden que por la cima tenía 1 minuto y 54 segundos perdidos sobre Piotr Ugrumov y Arturas Kasputis, mientras que el pelotón con todos los favoritos marchaba a 2:37. Eric Breukin, pues, que ha quedado ahí en una zona ya intermedia, difícil de alcanzar a la cabeza de carrera. En cualquier caso, si consiguiera recuperar algunos segundos en esta rapidísima bajada, lo pasaría muy mal en la subida final a la Colombier. Ahí tienen a Abdujaparov, a quien no abandona su amigo y fiel compañero Sergei Urtsakov, el corredor ucraniano, también del equipo Polti. Seguimos viendo ahí el rapidísimo descenso de Eric Breukin, muy ponderoso el holandés. Lo intentó con posibilidades en Albi el día que acabó con la victoria, o la jornada que acabó con la victoria de Bjarne Rieks, el corredor danés del equipo Jewis, y de nuevo ayer lo volvió a intentar, aunque ya con menos posibilidades, puesto que estas etapas de alta montaña ha quedado claro ya que se le atragantan al corredor holandés del equipo de la 11. Pero tiene que dejarse ver Eric Breukin, que lleva ahora 2 minutos perdidos con respecto a Ugrumov y Kasputis, porque su continuidad en el equipo de la 11 está más que en entredicho para la temporada que viene, después de que ciertamente en las 2 últimas campañas no haya brillado prácticamente nada un corredor como el holandés, que en el año 91 llegó a este Tour con Vitola de gran favorito para hacerse con el triunfo. Tuvo aquel desgraciado suceso donde todo el conjunto del PDM tuvo que retirarse en extrañas circunstancias, y a partir de ahí la verdad es que Eric Breukin no ha brillado a la altura que él se merece, por otra parte, y a la que se esperaba de él. Recuerden, cabeza de carrera Ugrumov, Kasputis, 44 segundos de adelanto sobre Pascal Linot, a 2 minutos Eric Breukin, mientras que el pelotón ha perdido también algunos segundos en este descenso del Col de la Croix. Están ahora a 3 minutos. Han perdido, por lo tanto, nada más y nada menos que 23 segundos, en una clara confirmación de eso que suele decirse tanto en las carreras ciclistas, que siempre un hombre o dos bajan mucho mejor, mucho más cómodos que todo el pelotón. Además, lógicamente, estos hombres están poniendo mucho más interés, arriesgando en esta bajada. De hecho, ayer ya se lo comentábamos también en la larga bajada que hubo en la parte final de la etapa, y tienen esas diferencias, aproximadamente 3 minutos respecto al grupo del maillot amarillo. El pelotón bajó muy lento, y prueba de ello fue el gran reagrupamiento que se produjo al final de la bajada. Incluso Johan Museeuw se colocó en el grupo de los mejores, un grupo que era muy numeroso. Ahí han llegado los corredores de la Cruzaz. Así pues, 38 kilómetros
para el final de la etapa, cuando tienen ahí a Pascal Lino, que también está arriesgando en la bajada y recuperando poco a poco algunos segundos respecto a cabeza de carrera. Coronó con 50 segundos perdidos el puerto de la Croix-Brie y lleva ahora ya 44 segundos en estos momentos. Así pues, vamos a ver qué opciones tiene el corredor francés del equipo Festina de alcanzar a Ugrumov y a Arturas Kasputis. Ahí tienen efectivamente la ventaja, exactamente 44 segundos. Y Arturas Kasputis con respecto a Pascal Lino a 34 kilómetros y medio para la conclusión. Son 54 segundos los que lleva perdido el francés, es decir, lo mismo, un poquito más incluso que lo que tenía de desventaja en la cima del Col de la Croix-Brie. También está perdiendo tiempo este hombre, Eric Breuking, que marcha ahora a 2 minutos y 15 segundos de Piotr Ugrumov y Arturas Kasputis. Pasó por la cima de Croix-Brie el pelotón de velocistas con 9 minutos y 20 segundos de retraso con respecto a la cabeza de carrera, es decir, con 6 minutos y medio perdidos sobre el pelotón de Miguel Indurain. Ahí vemos a ese pelotón desde el helicóptero. Un Miguel Indurain que, como comentábamos anteriormente, no ha tenido ningún problema para anular el único ataque de cierto peligro que se ha producido en la ascensión a la Croix-Brie, cuando Marco Pantani y Richard Virenque han tomado algunos metros de ventaja. La reacción de Miguel Indurain, que ha sido muy fácil, y eso ha hecho que los corredores no decidieran continuar en su empeño y de nuevo se produjera un reagrupamiento en el pelotón. Los corredores están entrando en la localidad de Grand Bondin. Así pues, a partir de ella comienza esa ascensión final de 11 kilómetros al Col de la Colombière, desde la cima hasta el final del puerto. Son ya tan solo 20 kilómetros de rapidísima bajada. Así pues, el hombre que corone la cima, y más si lo hace con algunos segundos de ventaja, un margen por ejemplo de 30-40 segundos podría ser incluso suficiente para conseguir la victoria aquí en Cluj. Piotr Ugrumov y Arturas Kasputis, que siguen siendo cabeza de carrera. Lógicamente en la subida el letón del Jewish debería abandonar a su compatriota, puesto que Kasputis ha dado muestras ya de fatiga y de cansancio en la parte final a la ascensión de la Croix-Brie, el puerto por el que han pasado los corredores hace aproximadamente 15 minutos. Todas las ventajas, por lo tanto, para Piotr Ugrumov, que le pide ahora a Kasputis que pase al relevo para intentar ampliar esa ventaja de 54 segundos que tenían con respecto a su más inmediato perseguidor, Pascal Lino. Van a cruzar ahora bajo la pancarta del sprint de Le Grand Bornand, por lo tanto, kilómetro 143 de carrera, es decir, 31 kilómetros para que concluya esta 18ª etapa del Tour de Francia, con Piotr Ugrumov, que está intentándolo de nuevo como hizo ayer en Val Thorens. Un Piotr Ugrumov que además está sexto en la clasificación general. Le aventaja Roberto Conti en minuto y medio, algo más lejos ya de las posiciones que dan acceso a podio, puesto que está a 3 minutos y 23 segundos de la tercera posición de Marco Pantani. Ahí tenemos a Pascal Lino acercándose también a cruzar bajo la pancarta de este sprint de Le Grand Bornand. Es curiosa la situación de Ugrumov, muy parecida a la de ayer. Hoy no lleva un buen escalador, como es el caso de Cacaito en el día de ayer, pero se le está acercando un hombre que puede, ahí lo tienen ustedes, Pascal Lino, un hombre que puede colocársele a rueda y complicarle la vida a la hora de la llegada. O sea que no le interesa nada a Ugrumov que Lino se le acerque, porque Lino se colocará a rueda y podrá decirle que él no tiene por qué dar relevos, porque por detrás están sus compañeros que están mejor en la clasificación general y que no están para perder tiempo. Pues por el momento sigue ampliando Piotr Ugrumov y Kasputis su adelanto. Ahí tienen a Piotr Ugrumov, que ha dejado nada más iniciarse la ascensión al Col de la Colombière, a Arturas Kasputis, como corresponde a un hombre que es más un contrarrelojista que un escalador. Se queda por lo tanto solo en cabeza de carrera Piotr Ugrumov con 1 minuto y 5 segundos de adelanto sobre Pascal Lino, que puede ser a partir de estos momentos su perseguidor más peligroso, aunque habrá que esperar a ver qué es lo que sucede dentro del grupo de favoritos, porque apuesten ustedes a que Pantani también va a intentar hoy salir para acercarse aún más a la segunda plaza. Recuerden que Richard Virenque le lleva 50 segundos de adelanto a Marco Pantani. De todas maneras, en la situación actual de la clasificación general, Marco Pantani ya tiene muchas opciones de acabar siendo seguro en este Tour de Francia, puesto que mañana en la cronoescalada de Avoriaz debe superar, incluso sin excesivos problemas, esos 50 segundos de margen sobre Richard Virenque, el corredor francés,
del equipo Festina. Recuerden, también ha habido ya un ataque en el puerto anterior, si pues es fácil pensar, porque además Mario Chiesa, el compañero de Pantani, también se ha dejado ver hoy mucho más de lo que lo había hecho en todo el Tour en las primeras posiciones, intentando de alguna manera controlar esos cortes que pudieran producirse, aunque atención, porque la diferencia que está tomando Piotr Grumov también puede ser importante. El letón está luchando con muchas ganas y también sería justo probablemente que acabara con un triunfo de etapa este Tour de Francia. Yo me apunto al salto, a la apuesta que decía Ramón, al salto de Pantani cuando comience este último puerto de primera categoría, entre otras cosas porque así se animaría mucho más la etapa, porque gracias a que Pantani está en el Tour de Francia, pues la verdad esto no es monótono, porque ya sabes lo que ocurre. Ahí está Eros Poli, que está llegando el hombre pues como buenamente puede arriba de Croix de France, ya no puede casi hacer ni el más mínimo esfuerzo. De todas formas él intentará llegar a la meta como es su objetivo. Decía que Pantani, menos mal que está en condiciones, que no se retiró ayer después de la caída, porque la monotonía a la que nos íbamos ver sometidos Miguel Indurain en este final de Tour, hubiera llegado casi el aburrimiento, porque creo que están todos los ciclistas hasta aburridos ya del dominio de Indurain. De todos modos, nos hemos interesado esta mañana por el estado físico de Pantani. Hemos hablado con el doctor del equipo. Marco ha pasado toda la noche con su rodilla puesta con hielo. Tiene una gran inflamación y vamos a ver si no se resiente hoy en esta última ascensión del día, el Col de la Colombier, aunque ya ha mostrado cuáles son sus verdaderas intenciones en la subida al Col de la Croix. Situación de carrera en el sprint de Le Grand Bornard, al pie mismo del alto del Col de la Colombier. Primero Piotr Grumov, Kasputis perdiendo tiempo aceleradamente, a 1 minuto y 5 segundos Pascal Linot, a 2 minutos y 42 segundos Eric Breukin, y a 3 minutos y medio el pelotón de los favoritos, el pelotón de Miguel Indurain. Pues vamos a ver si es suficiente para Piotr Grumov, esa diferencia de 3 minutos y medio aproximadamente, para conseguir la victoria de etapa, que en estos momentos ya es su gran objetivo. Ahí tienen al equipo Banesto en las primeras posiciones del pelotón, con Gerard Rivet, con Jean-François Bernard, y veíamos también un poco más atrás a Ramón González Arrieta, que será como siempre el hombre que está haciendo el último esfuerzo, acompañando tan lejos como puede a Miguel Indurain, Oscar Pelliccioli, el corredor del Polti, y Eric Caritou, el corredor francés del equipo del Chazal. Alex Zure también muy bien, el corredor suizo de la 11, que es octavo en la general a 16 minutos 44 segundos, y habrá que esperar al final del Tour de Francia cuando Manolo Saiz haga esa reflexión que pretende hacer, esa valoración de cuáles son las reales posibilidades de Alex Zule en el futuro como hombre con opciones a conseguir la victoria algún día en el Tour de Francia. Mientras recuperamos la cabeza de carrera, muy buen ritmo para Piotr Grumov, que está poniéndole muchas ganas, puesto que sabe que tiene opciones de conseguir la victoria. Ese minuto y 5 segundos respecto a Pascal Linot es un margen interesante. Observen, ahí está subiendo incluso con plato. Esas primeras rampas no son demasiado duras en el puerto, aunque llevaba un piñón muy alto, probablemente 19-21 aproximadamente, el piñón que podía estar utilizando en estos momentos el corredor letón del equipo Jewis, que después de ser segundo en la etapa de ayer vio de alguna manera incentivada incluso su moral para volver a probarlo en esta última jornada. Pero tendrá que moverse rápido Marco Pantani, porque este hombre le lleva ahora mismo 3 minutos y medio de ventaja, por lo tanto está poniendo en peligro el letón la tercera posición de Marco Pantani en la clasificación general. Recuerden que Grumov, el sexto, lleva un retraso sobre Pantani de 3 minutos y 23 segundos, por lo tanto ahora mismo la tercera plaza en la general sería para Piotr Grumov, y el letón es un magnífico escalador, por lo tanto tendrá que empezar a moverse rápido Marco Pantani cuando estamos ya aproximadamente en el segundo kilómetro y medio de la ascensión del total de 12 que tiene este Col de la Colombier, última dificultad del día, con sus 1.613 metros de altitud. Ahí están las ventajas: a 1.15 Pascal Linot, a 3 minutos continúa Breukin, y a más de 3 minutos y medio el pelotón. 18ª etapa del Tour de Francia, cabeza de carrera para Piotr Grumov, el corredor letón del equipo Jewis, que vuelve a intentarlo después de que lo hiciera también en la etapa de ayer, que tiene 1 minuto y 15 segundos de ventaja respecto a este corredor, el francés del Festina, Pascal Linot, que está realizando también un gran Tour de Francia. Entre estos dos hombres está también Arturas Kasputis, el corredor del Chazal, pero perdiendo ya el ritmo, puesto que marcha escapado desde hace muchos kilómetros. Eric Breukin, el holandés de la 11, está a 3 minutos de la cabeza de carrera, y el pelotón con Miguel Indurain se encuentra a 3 minutos 40 segundos. Un Miguel Indurain que no ha tenido ningún problema para controlar un pequeño ataque que han intentado
enfrentado Richard Virenque y Marco Pantani en el último puerto que han pasado en la Croix de Frie. En estos momentos aproximadamente 30 kilómetros para el final de la etapa. Seguimos viendo ahí a los hombres de Banesto marcando el ritmo en la cabeza del grupo, con un Marco Pantani ahí a la expectativa, que lógicamente tendrá que valorar también esa ventaja que tiene Piotr Grumov, un corredor el letón que también puede hacerlo francamente bien en la última cronoescalada, aunque esas cronoescaladas ya dependen más que de la calidad que tú tengas en ese tipo de pruebas, en las cronoescaladas, en las fuerzas que queden, puesto que se llegan ya a esa última cronoescalada con 3.700 kilómetros en las piernas. A 6 kilómetros para la cima del Col de la Colombier, Piotr Grumov continúa ampliando su ventaja sobre el hombre que le persigue, sobre Pascal Linot, que está ahora a 1.43, mientras que el segundo, que es Arturas Kasputis, continúa perdiendo tiempo con respecto a Piotr Grumov, que hasta hace unos momentos era su compañero de escapada. Luego Breukin a más de 3 minutos y a más de 3 minutos y medio ese pelotón que veíamos anteriormente. Le quedan apenas 6 kilómetros a un Piotr Grumov que está haciendo toda la ascensión al Col de la Colombier hasta el momento con plato grande, llevando un ritmo auténticamente sensacional el corredor letón del equipo Lewis, dispuesto a hacerse con la victoria en esta 18ª etapa del Tour de Francia. Recuerden que la cima del Col de la Colombier está situada a 20 kilómetros para el final y que desde ahí es un descenso continuo hasta llegar a la meta en Cluses. Así pues, Grumov, que está cerca de conseguir su primera victoria de etapa en el Tour de Francia, tiene victoria de etapa en el Giro, la tercera el año pasado en el 93, cuando finalizó en la segunda posición cerca de Miguel Indurain. Este año ha sido 24º en el Giro de Italia y puede conseguir pues su primera gran victoria aquí en el Tour de Francia. En la Vuelta también ha hecho buenas clasificaciones, fue octavo por ejemplo en el 91, 19º en el 92, pero no ha conseguido victoria alguna en etapa. Y la Lewis, el equipo italiano, que con este Tour de Francia va a culminar una temporada sensacional. Recuerden, con Bersin, con Furlan, con Argentin, ganando en las clásicas, destacando muchísimo en las pruebas de principio de temporada, en París-Niza, en Criterium Internacional, en Milán-San Remo, en Lieja-Bastogne-Lieja, en el Tour de Flandes. Sensacional pues el Lewis, que va a colocar a un corredor entre los primeros de la clasificación general, al letón Piotr Grumov, que hoy puede ganar algún puesto además gracias a la ventaja que tiene y que va a finalizar probablemente ese Tour de Francia con 3 victorias gracias al corredor letón del equipo Lewis. Ganó Yaminali, ganó Bjarne Riks y Piotr Grumov está cerca de conseguirlo si no lo impide el carrera, porque observen Pulnikov, que está realizando un trabajo muy sacrificado, está perdiendo puestos en la general por luchar por Marco Pantani. Un Piotr Grumov que curiosamente además ha firmado ya por el equipo Telecom. A veces en esas circunstancias los corredores escaquean un poco de trabajar para nadie, teniendo el futuro asegurado ya además en otro equipo, pero Pulnikov está demostrando ser un corredor muy disciplinado y está luchando por su compañero. Ahí le tiene Marco Pantani. Está trabajando el equipo Carrera, algo que también tenía que hacer el conjunto Festina, porque Grumov se va a meter en el bloque de los primeros clasificados, con la diferencia que tiene en estos momentos entre él y el pelotón. Peligra la posición de Pantani, también la de Leblanc, y ojo que Virenque está cerca. Lo mismo le ocurre también a Roberto Conti, por lo tanto la lucha por el podio no va a quedar definida hasta mañana mismo con la disputa de la cronoescalada. Ahí tenemos a Marco Pantani, justo delante de él Jean-François Bernard. Pulnikov, el hombre que la próxima temporada fichará por el Telecom, tirando fuertemente de un grupo que según la última referencia llevaba más de 3 minutos y medio perdido con respecto a este corredor, a Piotr Grumov, que ha cruzado ya bajo la pancarta de 25 kilómetros para la conclusión. Eso significa que todavía le quedan más de 4 kilómetros y medio de ascensión a Piotr Grumov, mientras que por detrás Eric Breukin está a punto de ser alcanzado por el grupo de favoritos, merced al trabajo que está efectuando Vladimir Pulnikov, un hombre que lo mismo que hizo ayer está trabajando para su líder, para Marco Pantani, el hombre que tiene muy inflamada la rodilla izquierda como consecuencia de la caída que sufrió ayer. Se golpeó en el vasto medio y que, bueno, de momento parece no acusar, después de
unas 24 horas de que le sucediera esa caída, no parece acusar ningún tipo de problemas en su rodilla izquierda, aunque está haciendo gestos como de no encontrarse excesivamente bien. Quien sí se está encontrando maravillosamente en esta ascensión al Col de la Colombier es Piotr Ugrumov. Veíamos también a rueda de Marco Pantani, a Luc Leblanc, el hombre que parece andar con las fuerzas más justas de los primeros en la clasificación general. Ayer tuvo que hacer un esfuerzo terrible, solo cruzar la línea de meta cayó prácticamente desde encima de la bicicleta al suelo. Tuvo que ser atendido durante algunos minutos por el médico del Tour de Francia, por el masajista también que le estaba esperando en meta. No podía mover, había caído en una posición extrañísima con las piernas cruzadas, con el codo apoyado en el suelo, y tardó pues igual 5 minutos en cambiar la posición. Estaba absolutamente exhausto. Un Luc Leblanc que está realizando un gran esfuerzo para intentar mantener esa pequeña posibilidad que tiene de alcanzar el podium de París, cosa que se le está complicando mucho a él. Observen ahí a Lino, que efectivamente está perdiendo mucho tiempo. El ritmo es muy diferente entre Ugrumov y Pascal Lino, y como decíamos, cuidado con esta escapada de Piotr Ugrumov, puesto que Pantani y Ugrumov son mucho mejores en la cronoescalada que Leblanc y Virenque, y vamos a ver si el Festina ahí puede quedarse aún sin podium. Mañana se va a decidir el podium de París, y observen cómo Carrera también quiere mantener sus opciones con Pantani. Muy bien también Vladimir Pulnikov, que hace pocos días estaba el sexto en la general, ahora ya, anteayer de hecho estaba el sexto en la general, ahora está ya el décimo a más de 19 minutos, y Richard Virenque, un corredor que está dando muestras de cierta soberbia con las declaraciones que está haciendo en el desarrollo de este Tour de Francia, puede verse apeado incluso del podium de París. Va a pasar ya Pascal Lino bajo la pancarta de 25 kilómetros para el final, con 2 minutos 45 segundos perdidos respecto a Piotr Ugrumov. Así pues, muchas opciones para Ugrumov para alcanzar el triunfo de etapa. Ha perdido ya completamente el gas Pascal Lino, por lo tanto tenemos a Piotr Ugrumov aproximadamente a 23 kilómetros para la llegada de esta 18ª etapa. A partir de estos momentos vamos a pasar esta transmisión a la primera cadena. Desde la primera cadena, cuando se está haciendo la gran escapada del día, se está originando la gran batalla, cuando se está subiendo el Col de la Colombier, puerto de primera categoría, cuando le faltan 3 kilómetros a Ugrumov para coronar el puerto. Eso quiere decir que 23 kilómetros aproximadamente para la meta, y lleva una diferencia de 2 minutos 45 segundos sobre Pascal Lino y más de 3 minutos y medio sobre el pelotón. Un pelotón que están comandando los hombres de Carrera y que también debe de coger la cabeza los Festina, porque están en peligro en estos momentos, como está subiendo Ugrumov, que es realmente muy bien. Están en peligro los puestos de Pantani, Leblanc y hasta del propio Richard Virenque. Apenas a 3 kilómetros para la cima del Col de la Colombier, del total de los 12 que tiene de subida esta última dificultad montañosa del día. Piotr Ugrumov, que goza de una ventaja de 2 minutos y 45 segundos con respecto a Pascal Lino, y tiene, atención, 4 minutos y 17 segundos de adelanto con respecto al grupo de favoritos. A partir de este momento, en efecto, Piotr Ugrumov pasa a ser segundo en la clasificación general, adelantando al propio Richard Virenque, puesto que estaba a 4 minutos y 13 segundos del corredor francés del equipo Festina, y esa ventaja de 4:17 lo pone ahora mismo segundo en la clasificación general. Está dando un auténtico vuelco en la lucha por el podio Piotr Ugrumov en el curso de esta 18ª etapa del Tour de Francia. Pues tan eufórico que estaba el equipo Festina en este Tour de Francia, hoy puede sufrir un golpe muy duro, puesto que, recordemos, desde la cima hasta el final 20 kilómetros de bajada. Ya está claro que solo una caída aparta a Piotr Ugrumov de conseguir la victoria de etapa, e incluso puede colocarse segundo en la clasificación general. Piotr Ugrumov de pasar por la cima del Col de la Colombier. Piotr Ugrumov que se descuelga del grupo de favoritos, donde se ha producido un tremendo tirón ahora a cargo de Marco Pantani, rápidamente respondido por Miguel Indurain, Luc Leblanc, Richard Virenque y Roberto Conti, es decir, los hombres que marchan
en las 5 primeras posiciones de la clasificación general, pero este hombre, Piotr Grumov, con una ventaja que se cifra en 4 minutos y 17 segundos, está dando un vuelco a esa clasificación porque pasaría el corredor del equipo letón, el corredor letón del equipo Jewi a la segunda plaza de la general, toda vez que en esta clasificación tiene tan solo 4 minutos y 13 segundos de desventaja con respecto al segundo, que es Richard Virenque. Tienen a Marco Pantani, el corredor del carrera que ha provocado esa selección. Está entrando algún corredor más, como Fernando Scartina. Ahí le tienen a Alex Tule, que había quedado descolgado ya de este grupo. Un Marco Pantani que está haciendo un gran relevo para Claudio Chiappucci, no solo para el equipo carrera, sino también para todos los aficionados, puesto que, aunque quizá le vaya a ser muy difícil ganar una gran vuelta por etapas, proporciona un espectáculo sensacional. Está haciendo Marco Pantani lo que tiene que hacer, algo que deberían de estar haciendo también los corredores del equipo Festina, en especial de Virenque, que habla mucho, que se está mostrando muy altivo en este Tour de Francia, pero que a la hora de la verdad, a la hora de atacar, se le ve poco. Lo mismo que le pasa a Luc Leblanc, que también está siempre pegado a la rueda de Indurain. Ahí está Pantani haciendo lo que hay que hacer, o sea, defendiendo su puesto en la clasificación general. El resto está aguantando lo que puede, menos naturalmente Miguel Indurain, que como es el líder, pues no va a atacar. Pues el tirón de Marco Pantani ha dejado el grupo en tan solo 6 hombres. El propio Pantani, que se aparta ahora para que sea alguno de los hombres del Festina el que saque las castañas del fuego, puesto que el ataque de Grumov es peligroso para Leblanc, para Virenque y para el propio Pantani. Se han quedado en ese grupo Luc Leblanc, Miguel Indurain, Marco Pantani, Richard Virenque, Roberto Conti, es decir, los 5 primeros, acompañado por Fernando Escartín, que está 15º en la clasificación general y que una vez abandonó el líder del Mapei Class, Tony Rominger, le ha llegado la hora de la responsabilidad al corredor aragonés de Viescas. Ahí estábamos viendo a Pascal Linot, que marcha ya a 3 minutos de Piotr Grumov. Ahora sí que es el otro hombre del Festina, Luc Leblanc, el que le da el relevo a Marco Pantani, porque la ventaja de 4:17 pone en peligro los puestos en la clasificación de la mayoría de esos hombres que andan ahí. No, por supuesto, el de Miguel Indurain, que le lleva en la clasificación a Piotr Grumov 11 minutos y 34 segundos. Ahí, lógicamente, Miguel Indurain, como pueden ver, no va a marcar un ritmo excesivamente duro. Ahora parece que Conti intenta mantener un ritmo al menos bueno, para que esa diferencia no siga en aumento, aunque hemos podido ver también en la última imagen como Piotr Grumov estaba comenzando a acusar ya el ascenso de la durísima subida que él está realizando. Ha subido prácticamente todo el rato con plato. En esa última imagen ya veíamos que había colocado el plato pequeño de su bicicleta. Le queda ya muy poco a Grumov para finalizar la ascensión a la colombiera y estableceremos lógicamente de nuevo diferencias, y a partir de ahí podremos ver ya cuáles son auténticamente las posibilidades de Piotr Grumov de colocarse segundo en la clasificación general. La etapa la tiene asegurada salvo caída, y vamos a ver el vuelco que puede dar a la clasificación general un Piotr Grumov. Ahora los hombres de Festina estaban recibiendo una buena ayuda por parte de Roberto Conti, y observen ahí Piotr Grumov, que lógicamente informado en todo momento por su director Emanuele Bombini, sigue marcando un ritmo ahora algo mejor. Ha pasado un momento malo hace 1 kilómetro aproximadamente el corredor letón del equipo Jewi, que como decíamos puede conseguir hoy su primera victoria de etapa en el Tour de Francia. Un hombre que vio rota su temporada de 1994 como consecuencia de una caída cuando se llegaba en Santa Coloma de Gramenet al final de una de las etapas de la semana catalana. Roberto Conti, que por detrás da un nuevo tirón para intentar recuperar ese retraso superior a los 4 minutos que llevan estos hombres con respecto a Piotr Grumov. Vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí. Me parece que es Pascal Linot, que ha tenido que echar pie a tierra incluso por algún embotellamiento. No, es por detrás del grupo. En definitiva, no, se ha quedado Leblanc, efectivamente. Ahí está, ahora sí que se ve mucho más claro. Se ha quedado Leblanc del grupo de favoritos. Daba la impresión de que había tenido que echar incluso pie a tierra, como si se hubiera visto obstaculizado por algo, porque desde luego el ritmo que está llevando ahora Luc Leblanc no es de haberse quedado por falta de fuerzas. Linot está alcanzando a Arturas Kasputis, pero estos hombres marchan a 3 minutos de Piotr Grumov, que se está convirtiendo en el auténtico protagonista de la jornada, con la escapada que inició el letón del equipo Jewish en el kilómetro 118 a 56 para la conclusión. Ahora está ya muy cerquita de la cima del Col de la Colombier, en total 12 kilómetros de subida con una pendiente media del 6%. Es la 13ª vez que se sube este Col de la Colombier en la historia del Tour, con
victorias españolas a cargo de Manzaneque en el 60, de López Carril en el 75 y de Eduardo Chozas en el 87. 3 españoles que cruzaron, que coronaron en primera posición este Col de la Colombier, uno de los grandes puertos en la historia del Tour de Francia. De todas maneras, es un puerto que es más duro por la zona donde lo van a bajar los corredores, pero como decimos, ya son muchos los kilómetros en las piernas, 3.600 kilómetros en las piernas de los corredores, y este puerto que en la primera semana de carrera no hubiera sido tan difícil, lógicamente sí lo es en estos momentos. Van a pasar ya bajo la pancarta de 20 kilómetros para el final de la etapa, la cabeza de carrera con Piotr Grumov. A partir de ahí pues quedarán unos metros para coronar el puerto, pero ya bajada, como pueden ver en este perfil que les ofrecía la realización francesa, todo bajada hasta Cluse, la localidad donde se encuentra el final de etapa, esta 18ª etapa del Tour de Francia. Muy poco ya para Piotr Grumov, y ahí estableceremos lógicamente diferencias para valorar esas posibilidades que tiene Grumov de ser segundo en la clasificación general después de la gran etapa que está realizando. Hay que valorar mucho dos ataques consecutivos de Grumov, como el que llevó ayer, gracias también al trabajo de su compañero Pierre Nery, y al que está realizando ya mucho más en solitario en esta 18ª etapa del Tour, 18ª etapa del Tour de Francia. Perfecta la actuación alpina de Piotr Grumov, un hombre que, como les decía, vio truncada su temporada cuando sufrió una caída en Santa Coloma de Gramenet y se fracturó la clavícula en el curso de la Semana Catalana. Posteriormente hizo la 24ª plaza en el Giro de Italia. Este hombre que en el Tour de Francia está alcanzando su mejor estado de forma, que obtuvo la Vuelta a Asturias de 1991, Pascal Linot, que continúa perdiendo tiempo con respecto a Piotr Grumov y que ha abandonado ya también la compañía de Arturas Kasputis, que fue el corredor que inició esta ascensión al Col de la Colombier en primer puesto, después de haber realizado también una larga escapada en la que llegó a tener 4 minutos de adelanto sobre el grupo. Una nueva referencia de la ventaja que lleva Piotr Grumov nos lo sitúa con 3 minutos y 35 segundos de adelanto sobre Linot, cuando ahora es Luc Leblanc el que lanza su ataque dentro del grupo de favoritos. Se va tras él Pantani, Richard Virenque, Miguel Indurain. Algunos problemas más para Roberto Conti y también para Fernando Escartín, que tienen ya 3 minutos y 50 segundos de desventaja con respecto a Piotr Grumov. Han ganado, por lo tanto, en esta ascensión, en estos últimos kilómetros de ascensión, en medio minuto sobre Piotr Grumov. Ahí tenemos a Luc Leblanc, que es el corredor del Festina, que ha lanzado el último ataque, que ha producido la última aceleración. No han tenido ningún problema para irse detrás de él Pantani, Virenque e Indurain, mientras que Linot está todavía a 1 kilómetro. Pasan ya 1 minuto y medio con respecto a cuando lo hizo Piotr Grumov por la cima de la Colombier, y está a punto de ser alcanzado Linot por el grupo de favoritos. Y tenemos que destacar la labor que está haciendo Fernando Escartín. Si ayer hablábamos de Alex Zule, que hoy precisamente no está entre los hombres importantes de la etapa, hoy tenemos que hacerlo de Fernando Escartín, que desde que se marchó Tony Rominger ha quedado más libre para trabajar, y fíjense cómo Escartín siempre está entre los hombres importantes de la carrera. Nos habíamos fijado mucho en Abraham Olano, pero Abraham Olano naturalmente ha tenido que pagar los esfuerzos que tuvo que realizar antes de llegar al Tour de Francia y en el propio Tour de Francia, porque Olano a lo que vino al Tour sobre todo fue a apoyar las etapas llanas y sobre todo, perdón por la redundancia, en la contrarreloj por equipos al conjunto Mapei Class. Pero hay que destacar la labor de Escartín, que está haciendo un final de Tour realmente bueno. Efectivamente, Abraham Olano hubiera sido uno de los implicados en el fuera de control de ayer, pero lógicamente hay que seguir confiando en el corredor vasco del equipo Mapei. También muy bien Escartín, que va a ganar algunos puestos en la general, puesto que hay corredores como Eli, como Zule, como Bolt, como Davi, que no se encuentran en ese grupo y que van a perder también un buen tiempo aquí en la línea de meta de Cluse. Estamos acercándonos a la parte final del puerto. Ahí tienen ahora a Pascal Linot, que está perdiendo contacto respecto al grupo en el que está trabajando muy bien también Luc Leblanc. Grandes esfuerzos está realizando el corredor francés del equipo Festina, y Miguel Indurain, soberbio en la montaña. Yo creo que jamás en el Tour de Francia había pasado con tanta comodidad la montaña como lo está haciendo en este Tour de Francia Miguel Indurain. Pascal Linot, que pierde contacto
con el grupo de favoritos. Pasa ahora a la primera posición un Miguel Indurain. 12 kilómetros para el final de la etapa, cuando estamos presenciando un sensacional descenso a cargo sobre todo de Miguel Indurain y de Richard Virenque. El italiano Marco Pantani, un hombre de mucho menos peso, está sufriendo mucho para mantener la rueda de los dos corredores que han tomado algunos metros de ventaja. Como pueden ver, durante este descenso se han quedado por detrás Roberto Conti y Fernando Escartín, también Luc Leblanc, que lógicamente pues va a perder algunos segundos más en esta etapa, puesto que, como decimos, la etapa acaba con el descenso. Prácticamente hay 1 kilómetro tan solo de llano, y eso puede ser suficiente para que estos tres corredores mantengan la ventaja que han conseguido en estos momentos. Y recuerden que, aunque no le estamos viendo en estos momentos, sigue siendo cabeza de carrera el letón del equipo Jewis, Piotr Grumov. Según la última referencia que conocemos, con más de 3 minutos de ventaja sobre Richard Virenque, Miguel Indurain, Marco Pantani, también Luc Leblanc, los hombres que están luchando por las primeras plazas en la clasificación general. Ello significa que Piotr Grumov, con ese adelanto, ahora mismo sería tercero en la clasificación. Ahí tenemos a los hombres que integraban el grupo de Miguel Indurain en la cima de la Colombier, que merced al ritmo auténticamente infernal que ha puesto el navarro en la bajada a este último col del día, han perdido bastantes metros con respecto a Richard Virenque y Miguel Indurain, que son los que mejor han efectuado esta bajada. Con Pantani, observen que está teniendo problemas para mantener el ritmo. 9 kilómetros y 300 metros le quedan ya tan solo a Piotr Grumov, que se va a hacer eso ya, salvo catástrofe, es seguro, con la victoria en esta 18ª etapa del Tour de Francia. Marco Pantani pugnando por volver a tomar la rueda de Miguel Indurain y de Richard Virenque, el francés del equipo Festina, que ha realizado también una magnífica bajada de este col de la Colombier, lo mismo que Miguel Indurain, que ha estado en gran maestro, como ha solido hacer en estos días, en estos tours anteriores. En la bajada de, por ejemplo, el Tourmalet, hoy ha hecho un descenso auténticamente fantástico, y lo está haciendo de hecho todavía, de la Colombier. Un descenso para tener grabado. Ha sido y es realmente impresionante el descenso de Miguel Indurain. Ahora estamos viendo cómo Virenque también está tomando las primeras posiciones del descenso, pero anteriormente Indurain tomó incluso hasta ventaja cuando se dio cuenta de que a él no le hacía falta arriesgar tanto, de que no había problemas y que podía ser un tanto peligroso. Ha optado por levantar el pie y Virenque se puso delante. Pero han podido observar ustedes cómo Virenque ha habido un momento en que ha mirado a Miguel Indurain y le ha dicho que le tomara el relevo, y el corredor navarro se puso delante, pero no ha dado pedales. Está de acuerdo, estamos viendo que no están de acuerdo nada, yo diría que casi nada, Indurain y Virenque. Miren cómo Virenque tiene que tirar y Indurain da menos pedales. Efectivamente, parece que ha habido algo en carrera, porque dentro del equipo Banesto hay un cierto malestar con Richard Virenque, el corredor francés. Ahí tienen de nuevo a Miguel Indurain, que entra en estos momentos a dar un pequeño relevo a Richard Virenque, y Luc Leblanc le veíamos por detrás intentando recuperar el terreno perdido en la bajada respecto a Miguel Indurain y a Richard Virenque. Por detrás que viene Marco Pantani, el italiano del Carrera, un hombre descubierto para el ciclismo profesional por Martinelli, el segundo director deportivo del equipo Carrera, un hombre que ya comentaba hace años que tenía la sensación de haber encontrado un gran escalador, un escalador a la antigua usanza, y lógicamente, como han podido ver estos días, Marco Pantani está demostrando que efectivamente así es. 78 kilos de peso para Miguel Indurain contra 56 de Pantani hacen que el navarro le haya podido tomar esos metros de ventaja a Marco Pantani. Ahí tienen a Luc Leblanc, que está teniendo además problemas con la altura de su sillín en esta bajada del col de la Colombier. Desde luego, ayer ya mostró que de todos aquellos que están luchando por un puesto final en el podio, él es el que se encuentra en peores condiciones físicas, es el más débil, y de ahí que ahora Virenque e Indurain lleven una relativa ventaja sobre Pantani y algo más amplia en relación a Luc Leblanc, mientras que todavía mantiene su adelanto Piotr Grumov. Estamos en los últimos kilómetros de esta 18ª etapa del Tour de Francia. Cabeza de carrera Piotr Grumov, que lleva 3 minutos y 10 segundos de adelanto sobre estos dos corredores, Richard Virenque y el líder Miguel Indurain. A 200 metros
marcha Pantani, que ha sido alcanzado por Escartín y también por Roberto Conti, mientras que Luc Leblanc tiene 40 segundos perdidos con respecto a Richard Virenque y a Miguel Indurain. Por lo tanto, le estaría costando ahora mismo la cuarta plaza en la clasificación general a Luc Leblanc ese retraso en relación a Piotr Ugrumov, que se encuentra ya a menos de 5 kilómetros para el final de la etapa. Hay un par de kilómetros, algo más incluso, de diferencia entre el letón del equipo Jewis y estos dos corredores, Richard Virenque y Miguel Indurain, que están bajando también muy deprisa. Es lógico que Ugrumov esté tomando muchos riesgos, y Virenque ahí también probablemente ha visto una buena ocasión de tomar algunos segundos de ventaja a Marco Pantani, puesto que, como comentamos, Virenque ha de ser consciente de que en la cronoescalada el corredor italiano del equipo Carrera es superior a él. Miguel Indurain ahí ahora va a rueda a todo momento del corredor francés, el líder de la montaña, Richard Virenque, y efectivamente el gran perjudicado de la etapa, que puede volver a ser un Luc Leblanc, que realizó una gran exhibición en los Pirineos, pero que ha llegado algo más tocado ya a los Alpes. Quizá hoy aprenda una bonita lección Richard Virenque, y es ser un poco más modesto. Tiene muy pocos años cuando se trata de enfrentarse a Miguel Indurain. Creo que le está dando Miguel Indurain una lección a Richard Virenque. Si él quiere conseguir la segunda plaza, va a tener que trabajar él solo y mucho. Observen cómo Miguel Indurain lo deja que descienda, nunca le pierde de vista, está a su rebufo y esperando cuando llegue el momento. Después, en el kilómetro de llano, va a necesitar Virenque mucho a Miguel Indurain. No debe afrontar excesivos riesgos Miguel Indurain en esta bajada de la Colombier. Tiene el Tour de Francia 1994, su cuarto Tour, casi asegurado, mientras que Virenque todavía tendrá que luchar mucho en los kilómetros que faltan hoy y sobre todo en la cronoescalada de mañana para asegurar la segunda plaza que lleva en la clasificación general. A pesar de todo, vemos a Miguel Indurain como enrabietado, porque los primeros kilómetros de descenso que ha hecho del Col de la Colombier han sido de un auténtico maestro. Ahí está Piotr Ugrumov, ya a 3 kilómetros para el final. La victoria es casi segura para el corredor letón del equipo Jewis, cuando observen cómo Miguel Indurain vuelve a pasar por delante de Richard Virenque. Está sensacional Miguel en la etapa de hoy, como queriendo demostrar a cada momento quién es el auténtico dominador de la prueba. Efectivamente, Miguel Indurain, que queda claro, yo creo que tiene algún problemilla con Richard Virenque, como hemos comentado. Otros hombres del equipo Banesto también han comentado que han tenido sus más y sus menos durante alguna etapa con el corredor francés del equipo Festina. Así pues, Piotr Ugrumov muy cerca ya de conseguir su primera gran victoria de etapa aquí en el Tour de Francia. Recuerden que tiene una también en el Giro de Italia, no ha conseguido victoria alguna en la Vuelta Ciclista a España. Por detrás que marchan estos dos corredores con algo más de 3 minutos perdidos. Habrá que esperar hasta el momento en que crucen la línea de meta, puesto que Pantani también ha perdido terreno respecto a estos dos corredores, y Marco Pantani puede tener ahí o no la tercera posición en la clasificación general. Cuidado, porque ahí hay un agujero ya bastante grande, como pueden observar, entre Richard Virenque y Marco Pantani. Esto puede ser importante también para el corredor francés del equipo Festina. Ahí debe llegar ya, lógicamente, el corredor italiano Marco Pantani, que va rodando junto con Roberto Conti y con Fernando Escartín. Así pues, Luc Leblanc, que marcha aún con más tiempo perdido, y Richard Virenque va a conseguir pues hoy en la línea de meta unos segundos muy importantes de cara a mantener esa segunda plaza en el podio final de París. 31 segundos de ventaja llevan Richard Virenque y Miguel Indurain sobre este trío, del que ahora tiraba Fernando Escartín, tras él Roberto Conti, cerraba Marco Pantani. Acercándose ya a la parte final estaba Piotr Ugrumov, todavía a 4 kilómetros Virenque e Indurain, cuando Fernando Escartín es el que marcha primero dentro de este trío, formado por el propio corredor aragonés natural de Viescas, por Roberto Conti, el italiano del Lampre, y por su compatriota del Carrera, Marco Pantani. Le están cayendo los segundos como una losa. Atención a Luc Leblanc, que puede perder gran parte también de sus posibilidades de acceder a uno de los puestos en el podio final de París, a tenor de lo que suceda en la cronoescalada de mañana, donde Pantani y Ugrumov van a ser dos rivales durísimos para Virenque y Leblanc. Podrían quedarse los dos hombres del Festina con la miel en los labios en cuarta y quinta posición. Miguel Indurain, que vuelve a ponerse delante de Richard Virenque. La ventaja de esos dos hombres, que sigue en torno al medio minuto con respecto
al grupo de Pantani y Piotr Grumov, que está ya en la parte final, que va a firmar su primera victoria en una etapa del Tour de Francia. Este hombre que se fracturó la clavícula el pasado mes de marzo en la Semana Catalana y que vuelve a estar en lo más alto del ciclismo internacional, como si le sucediera el año pasado en el Giro de Italia, donde concluyó en segunda posición. El triunfo, por lo tanto, para el antiguo discípulo de Maximino Pérez, Piotr Grumov. Vamos a ver con cuánta ventaja culmina su escapada de 56 kilómetros el corredor letón, porque a partir de que se ponga el cronómetro en marcha, los segundos van a caer a favor de Piotr Grumov, que también se va a meter en la lucha por el podio final en París y que mañana va a ser un rival a tener muy en cuenta en la cronoescalada, cuando ahí tenemos a Pascal Lino y a Luc Leblanc todavía a 3 kilómetros para el final. Ha encontrado Luc, al que en Francia le llaman Lucho, por estar casado con una española, supongo yo que será, y le van a caer en los segundos como una losa. Ahí tenemos a Miguel Indurain y a Richard Virenque, segundo y tercero en el orden actual de la etapa, que ya ha vencido Piotr Grumov. Pasa ya medio minuto. Recuerden que la última ventaja que tenía el letón era de 3 minutos y 10 segundos con respecto a estos dos hombres. Y lo que les decíamos antes, necesita mucho Richard Virenque a Indurain, e Indurain ha dado un relevo porque es un hombre que sabe guardar las formas, y enseguida se ha ido hacia la izquierda y le ha dicho al señor Virenque que a tirar él, que a meter un desarrollo corto y a llegar a meta, que es su obligación, porque como ustedes ven, Miguel Indurain su obligación ya la tiene casi cumplida. Le quedan pocos días hasta el domingo. 3 minutos y 23 segundos separan a Grumov de la tercera plaza que ayer le arrebató Marco Pantani a Luc Leblanc. Hoy el letón está pretendiendo hacer lo propio con respecto a Pantani, acercándose rápidamente con relevos perfectamente coordinados ahora Miguel Indurain y Richard Virenque. Un Miguel Indurain ambicioso como ninguna vez en el Tour de Francia, que va a tomar mayor ventaja aún a los hombres que se sitúan detrás de él en la clasificación general, salvo a Richard Virenque, al que tiene a 7:21 de concluir las cosas así, y no será lo normal, puesto que mañana Indurain debe tomarle más ventaja aún a Richard Virenque. Miguel Indurain va a conseguir la más amplia ventaja sobre el segundo clasificado en los 4 Tours que habrá conseguido, puesto que hasta el momento, el año pasado, tuvo 4 minutos y 51 segundos sobre el segundo clasificado. Ahí tenemos al trío formado por Escartín, por Roberto Conti y por Marco Pantani, acercándose también a la línea de meta, lo mismo que Richard Virenque y Miguel Indurain, que van a acceder ya a la recta final. Y a ver qué sucede en este sprint, si Miguel Indurain lo decide disputar frente a Richard Virenque. Está muy tranquilo Miguel Indurain detrás. Virenque mira, le hace con la cabeza como diciendo pasa, pero le va a pasar, claro que le pasará, pero lo va a pasar como una moto. Observen cómo le está pasando Miguel Indurain a Richard Virenque. Fíjense con qué fuerza el francés lo intenta, pero no va a poder. Miguel Indurain, si no levanta el pie, va a ser el segundo con cierta facilidad, e incluso permitiéndose el lujo de mirar hacia detrás. Y ahora dejará de dar pedales para demostrar que él es el líder. 2 minutos 39 segundos de diferencia. Segunda posición, por lo tanto, para Miguel Indurain, auténticamente señorial en esta última etapa en línea que se ha disputado en los Alpes. Recuerden que mañana todavía queda una etapa más con la ascensión en cronoescalada desde aquí, desde Clusis hasta Avoriaz. Aquí se acercan el trío de Escartín, Conti y Pantani. Recuerden que Pantani aventaja en la clasificación general en 3 minutos y 23 segundos a Piotr Grumov. Por detrás vienen Luc Leblanc también y Pascal Lino. Le quedan tan solo 5 segundos a Grumov para alcanzar la tercera plaza. Lo va a poder conseguir el letón por 1 segundo tan solo. 3:24 para estos hombres y 3:30 sobre Leblanc y Lino. Ha sido Escartín quien llegó en cuarta posición en esta etapa. Un Fernando Escartín que, volvemos a repetir, está demostrando todas aquellas cosas en las que mucho estábamos pensando y hemos pensado en él durante las pasadas temporadas, en especial después de las grandes rondas que ha participado Escartín, siempre ayudando a Tony Rominger. Pero observen como hoy ha llegado entre los primeros, está entre los primeros en la clasificación general y es el mejor clasificado del equipo Mapei, cuando vemos a Grumov a su llegada a Cluj como vencedor de la 18ª etapa del Tour de Francia. Se lo ha merecido este hombre porque
ya ayer tenía que haber ganado. Lo que ocurre es que Cacaíto Rodríguez se colocó muy bien y supo dar el golpe cuando había que darlo, o sea, al final tomar el último relevo cuando se había pasado toda la etapa sin haber dado casi ninguno. Destacamos la actuación de Escartín y naturalmente hay que destacar la actuación de Miguel Indurain, que ha sido segundo